Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí para leer su palabra. Y vamos a iniciar de una vez porque el tiempo no espera a nadie. Hoy vamos a estar viendo Esther capítulo 8, 9 y 10. De allí vamos a ir rápidamente a Filipenses capítulo 4. Hoy concluimos el libro de Esther y también concluimos el libro de Filipenses. Y los dos están muy tremendos. Espero en Dios que podamos tomar poco tiempo y dar mucho más de lo que es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que nos permites de leer tu palabra. Habla a nuestros corazones y danos el denuedo de tu espíritu para entender lo que tú estás diciendo y para hacer, Señor, los énfasis, Señor, que toque a nuestras vidas para salvación, para avivamiento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a Esther capítulo 8 de una vez y le doy gracias a Dios porque Él es bueno y Él es el que nos ayuda en todo lo que hacemos. Capítulo 1, el capítulo 8, verso 1 nos dice la palabra del Señor. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. El mismo día después de esa tremenda cena que preparó Esther para su enemigo, encerrado en un lugar con su enemigo, pero no sola. Ella lo encerró con el rey, con el que podía ayudarla y defenderle en contra de su enemigo. Entonces, yo no sé qué es lo difícil que hayas estado pasando o que tú veas que hay por allí difícil. Encierra eso con el rey y preséntale a Dios qué cosa es que está viniendo en tu contra, cuál es la dificultad, cuál es el proyecto que tienes, que lo ves muy grande. Enciérralo tú y Dios, y eso para que Dios sea que dé la palabra que te va a dar la victoria, que nos va a dar la victoria. Entonces ella decidió enfrentar, y aquí está Dios respaldando a su hija que se decide a enfrentar lo que tiene que enfrentar para el bien del pueblo de Dios. Así que en todo esto vemos que Dios es el que la está ayudando, le está dando gracia, le está dando favor, le dio sabiduría de cómo proceder después de 3 días de ayuno. Ella convocó para todo el pueblo. Diles que hagan 3 días de ayuno. Yo voy a ayunar también, no es de las que dicen ayunen, hagan por mí, oren por mí, pero yo también tengo que orar. Ayunen por mí, pero yo también tengo que ayunar. Y con mis doncellas yo voy a ayunar. Es muy importante meterse uno también a hacer lo que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros hagamos en momentos de dificultades. Vemos entonces que en ese día, el rey Asuero dio a la reina, mira que le dio, la casa de su enemigo. Tú tienes todo ese terreno, tienes la casa, eres la dueña, tú puedes hacer con él como quieras. Ese enemigo se estaba enalteciendo de lo que él tenía, de las riquezas. Mira, todas las riquezas pertenecen a Dios. Y la prueba de eso es que cuando alguien muere, no puede llevarse nada. Todo lo tiene que dejar
porque solo son bienes temporales que Dios le ha permitido usar, disfrutar. Y aquí pasa a mano del que el rey ordena que sea. No sé cuántos están confiando en riquezas, pero tenemos que saber, como vamos a ver cuando vayamos allá a Filipenses, el último capítulo, que habla Pablo también de riquezas y donde él dice, yo sé vivir en riquezas, pero también sé vivir en necesidad. Aprender a contentarnos en Cristo, cualquiera sea nuestra posición en cualquier dado momento de la vida. Bien, él se lo dio a ella y ella no está tan, que le llama tanto la riqueza, que ella se lo pasa a su padre adoptivo, a Mardoqueo. Y no solo eso, ella en esa posición lo que va a hacer ahora es promover a su papá a una posición alta en el palacio donde está ella. Qué bonito, qué bonito. Ella ahora declara al rey quién es Mardoqueo para ella. Él es mi padre adoptivo. Y cuando ella declaró quién él era, ahora él vino a estar delante del rey gracias a esta reina, a esta mujer que Dios está usando. Y tenemos que ver que es Dios que la está usando y la va a usar de una manera extraordinaria. Ya la comenzó a usar. La posiciona en un lugar, en tierra desterrada, huérfana, sin mamá, sin papá, que unos hoy día estarían, bueno, yo me crié sin mamá, yo me crié sin mi padre, y por eso es que yo salí así, y yo solo tenía, era un tío que me adoptó, y yo esa melancolía de mi mamá y de mi papá, y por eso es que yo soy así. Sacudamos eso, ¿verdad? Sacudamos eso. Miremos que eso es parte de los procesos que tienen que atravesar algunas personas como yo, que también mi mamá murió de niña y tenía a mi papá, pero a edad temprana, 16 años, tenía que vivir sola, una joven viviendo sola, no trabajaba. ¿Cómo comía? Mi papá todas las quincenas venía, me dejaba para que yo tuviera para mi comida de 15 días y lo que tenía que comprar para el colegio. Y así, el próximo 15 días también, ahí estaba todo el tiempo dándome mi papá cada quincena lo que yo iba a necesitar para comer. Toda la quincena me daba un dinero y eso yo lo dividía para que me alcanzara. Uno diría, es que yo solo me venía y me daba el dinero y yo tenía que... No, hermanos, eso nos enseña a ser fuerte. Si uno ha mirado su historia así, ya no lo mires más así. ¿Qué aprendiste en esos años? ¿Cómo sobresaliste? ¿Ves? Entonces yo le doy gracias a Dios que aunque pasé por eso, eso me hizo más fuerte. No tomemos calamidades o situaciones de la vida como calamidades. Eso es mejor dicho, ¿verdad? Tenemos que levantar cabeza y no mires tu pasado, cual sea que haya sido eh, como una situación contraria. De- si lo habías visto así, ya no lo miremos así. Comencemos a mirar esa misma historia y busquemos algo bueno en ella porque fue para bien, fue para fortalecernos, hacernos quienes somos hoy y tomemos ventajas de eso. Algunos pueden escribir un libro en cuanto a eso, pero vemos a Esther, una huérfana desterrada, criada por tíos, pero con amor por esa persona que la crió y también
agradecimiento y sirviendo al Dios Todopoderoso, aunque haya sido como haya sido su vida en el pasado. Es que el pasado no debe determinar tu futuro. Ya pasó el pasado, hoy es algo nuevo. Oí, no me acuerdo a quién, que dice que el futuro de muchas personas, o de casi todos, lo que estamos viviendo hoy es el futuro del cual nos estábamos preocupando ayer. Eso está un poco enredado, pero es eso. Lo que estamos viviendo hoy, el día de hoy, es el futuro de lo que ayer nos estábamos preocupando. ¿Cómo será mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Pues ya estamos en el mañana del ayer, que es el futuro hoy. Bien, miremos que salimos adelante, ya pasó el día, ya salimos y Dios está con nosotros. Bendiciones, Andrea, porque sé que allá donde estás es bien tarde y estás allí. Dios te bendiga y te fortalezca. Y también aquí es un tanto tarde, pero no tanto allá. Bendiciones, Verónica, que ya estás allí también. Gloria damos a Dios por Leticia, que quizás está ahí, pero nunca veo su nombre ahí, pero sé que está allí. Por Sharo, Dios te bendiga. Yesenia, muchos nombres de personas que están allí, que a veces no los veo aquí, pero saludos a todos, a todos. Ahora el verso 2 nos dice: y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Miren la promoción que viene por parte de Dios cuando uno es fiel a Dios. El que quería que él se humillara delante de él, la palabra del Señor nos muestra que quedó fuera de todo el escenario, y Dios promueve al que fue fiel a Dios en medio de un pueblo inconverso. Él tiene ese anillo, que con ese anillo puede hacer maravillas. El 3, y Dios te ha dado autoridad y me ha dado autoridad. Tenemos en el nombre de Jesús, que es más que ese anillo, para hacer cosas, muy grandes. 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Mira lo que ella hizo. Ella volvió otra vez, pero esta vez ella fue con confianza. Entra con confianza al trono de la gracia de Dios. Con tanta confianza fue que ella se fue directo a los pies, llorando, y dice, y rogándole. Tremendo, tremendo, como Dios nos invita a nosotros a entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro de parte de Él. El 4, entonces el rey, ¿qué hizo? Porque lo que ella estaba haciendo de ir ante el rey así, de tirarse a sus pies en su lugar, ¿verdad?, del palacio, era prohibido en la ley esa, aunque era la esposa. Entonces el rey, ¿qué hizo? Extendió a Esther el cetro de oro. Déjenmela tranquila. A la iglesia mía me la dejan tranquila porque yo la cubro. Ya quedó pagado el precio, que podamos acercarnos al Dios Todopoderoso.
Esto es Antiguo Testamento, este es un rey pagano y todo, pero es tipo de cosas que Dios ha hecho para nosotros en Jesús, ¿ves? Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó, aleluya, y se puso en pie delante del rey. Eso es lo que nos hizo Dios, nos dio a nosotros el poder y nos dice, levántate, levántate y te alumbrará Cristo. Gloria sea al Señor, Él está con nosotros. Y dice, y Esther se puso, ok, 4, 5, y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, mire todo lo que está preguntando, si es la voluntad del rey. No como unos que entran diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. No, ella entra es diciendo si al rey le place hacer así, ¿verdad? Tengamos siempre eso de pensar si le place a Dios lo que estamos pidiendo, porque vamos a ver también en el 4 en cuanto a las peticiones que se hace. Eso está bien coordinado el antiguo y el nuevo en esta lectura de la Biblia. Eso dice, si le place que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Eso, ella está pidiendo a ver si se puede revocar la orden de destrucción que dio Amán. Y esto pues no voy a seguir porque como es mucho, pero esto significa algo muy tremendo. La orden es si el que pecare morirá. Y el hombre ha pecado y no se puede revocar esa ley. Solo que Dios hizo y que tenía preparado desde antes que pecara el hombre es la forma de cómo darle salvación a todo aquel que crea en la carta que Él mandó, que es nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra viva. Y Él va a mandar ahora no se puede revocar esa, pero voy a mandar esta carta, esta nueva palabra, la cual es eterna y que preparé desde antes para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 6 dice entonces, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? En nosotros debe haber ese corazón de ver que la gente sin Cristo van al infierno y tener eso de rogar, de orar, de interceder y abrir nuestra boca, salir de la casa a hablar la palabra o usar medios. Si no puedes salir de la casa, usa tu página, usa una carta electrónica que se hace más fácil y da la palabra. Demos la palabra, ¿verdad? 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey.
todo en el nombre del Rey. Y selladlo, oh santo, con el anillo del Rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del Rey y se sella con el anillo del Rey no puede ser revocado. Así que ahora en el nombre del Rey nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para ir y echar fuera todo lo que es contrario. 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Él estaba sobre países, pero tenían diferentes lenguas, como hasta el día de hoy tienen diferentes lenguas, pero él, Dios, era el que lo puso a él como el rey de todos esos diferentes países. 10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Esa era la forma de correo electrónico, era correo caballónicos, era correo de bueyes, correos a pie. Ese era el tipo de correos que había en ese tiempo. Eso hemos cambiado bastante para la fecha de hoy. 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, que el rey daba facultad, ok, escuchemos eso, a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo y provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿Ve? Tenemos aquí que Dios le dice bien claro por medio de esto, ¿verdad? No es Dios, es el rey que está diciendo eso, pero el rey le dice bien claro a estos judíos que ellos tenían ahora, les dio una carta de autoridad que podían reunirse. Nos reunimos nosotros, nos unimos como iglesia y estuviesen a la defensa de su vida. Dios nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Pero para qué? Para que también estemos firmes. En Efesios 6 nos dice, velad. Nos dice al final de todas las armaduras, dice es velad. Entonces dice, y que tenemos que estar prontos para destruir, matar y acabar a toda fuerza armada del pueblo, de provincia. Mira, nosotros nos dice es toda fuerza, dice que sobre Marcos 16, que echará fuera demonio y en el nombre de Jesús nosotros vamos a hacer ¿qué? Maravillas. Esto es para el pueblo de Judá, de los judíos de Israel,
que Dios le está diciendo que se defienda contra sus enemigos que estaban listos y contentos de destruirlos. ¿Cómo podían reconocer a los judíos? Lo podían reconocer porque aunque estaban en el medio de este que llamaríamos en el mundo, ellos habían guardado lo que es su relación con Dios. ¿Ves? Han guardado que amaban a Dios, que reverenciaban a Dios, su idioma lo guardaron, su lenguaje lo guardaron, guardaron más cercanía con Dios que cuando estaban en la tierra y por eso podían reconocerlos. Y Dios quiere que nosotros podamos ser reconocidos, no tanto por lo que decimos, Dios, 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 Dios por todas partes, que cansa a la gente porque se dice mucho Dios, 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 pero nuestra vida, ¿cómo está? Con nuestra vida es que debemos estar diciendo todo lo Dios, 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 pero con nuestras vidas. Bien, entonces dice que le dio autoridad para defenderse. Estamos usando nosotros la autoridad que Dios nos ha dado para defendernos de todo lo que quiera venir en contra de nosotros, de nuestros hijos. Y aquí es tremendo que dice, aún de niños y de mujeres, defiéndanse y acábalos si vienen a atacarlos. Porque hoy día vimos la estrategia que usan estos de Hamas. Lo que ellos hacen es que entre niños, mujeres en sí preñadas, casas de familia, hospitales ponen bombas para atacar así al pueblo de Israel. Hoy día hacen eso. Y Dios aquí dice, aunque sean niños y mujeres, dice Dios esto. Tenemos que ver que Dios y la palabra de Dios no está pasada de moda, nos revela la verdad y las cosas que aún están ocurriendo hoy día. Bien, seguimos. El 12 dice, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. A nosotros nos toca es dar la palabra. Lo demás queda en la decisión de la persona de aceptar a Jesús y obedecer a Dios. Pero nos toca a nosotros decirles. Eso es todo. Y si creen, disipularlos. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, cambió su ropa, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. ¡Wow! La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. O sea que el rey lo vistió de vestidura real. Tremendo, tremendo esto. Él estaba vestido de cilicio, clamando a Dios, llorando, gritando por la ciudad. Dios quiere que tú sepas que Él va a cambiar tu tristeza y mi tristeza en gozo. Y esa vestidura de luto y de pobreza lo va a transformar por vestidura celestial que vive, aleluya, que muestra que vivimos en Él y que estamos en Él.
Bendito sea el Señor. Parece que se cortó y regresó. A Dios sea la gloria. Bien, seguimos. Dice el 16. Pero en el 15 terminando dice, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó con un Amán, que era lo que había: tristeza, lamento, lloro, angustia. Dependiendo del tipo de gobernante que hay, el pueblo va a tener angustia o va a tener alegría, regocijo, paz y la buena mano de Dios moviéndose, ¿verdad? 16. Y los judíos tuvieron luz, aleluya, y alegría, y gozo y honra. 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y eso es lo que va a ocurrir cuando recibamos la palabra de Dios y comencemos a gozarnos por lo que dice la palabra de Dios, a creer lo que dice Dios que nos ha dado, y que ese gozo de nosotros se vea y que la gente lo vea. Va a haber mucha gente que va a convertirse por el gozo de los hijos de Dios. Yo estoy aquí, que yo vi a esa gente alegre en la televisión y yo le dije a Dios, porque ellos dijeron Dios es espíritu, y estaban alegres, y que cuando le hablara no mirara ninguna imagen, sino que lo mirara al cielo donde está Dios. Y me fui al Parque Sucre de mi país y ahí me senté y miré al cielo y dije, Dios, yo quiero ser alegre y feliz como esa gente. Y ahí fue que mandó a alguien que apareció de un pasillo, se sentó al lado de mí, esa persona, y me habló el evangelio. Acepté a Jesús, me dio un número para hablarle y nunca contestó ese teléfono a esa persona. Nunca más la volví a ver, pero yo acepté a Jesús. Dios es real, Él vive, Él es bueno. Y si la gente ve el gozo en nosotros, ellos van a querer de lo que tenemos nosotros. Porque el gozo del mundo es pasajero, es temporal y es vacío. Tú lo viviste si es que vienes del mundo como yo, y yo lo viví. Es temporal, es entre tanto que estás en una fiesta que se llama fiesta, que no es nada de fiesta. Uno está oyendo música, la gente está hablando, está comiendo y eso, pero pasa eso y uno viene de nuevo ese vacío y se va esa alegría, porque no es gozo. El gozo de Dios permanece aún con música o sin música, ¿verdad? Y tenemos que abrir nuestra boca y decirle a otros para que ellos sepan que hay un Dios, y también gozarnos con la palabra de Dios. Capítulo 9, el verso 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Aleluya. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. No tengamos temor, Dios cambiará nuestra tristeza en gozo, y toda maldición tornará en bendición. Y todo esto ocurrió porque cuando llegó la carta a ellos,
La palabra del rey era una carta. Ellos lo creyeron y comenzaron a hacer conforme lo que decía la carta. Nosotros veremos la gloria de Dios manifestada, el poder de Dios manifestado cuando creamos a lo que dice Dios en su palabra. ¿Ves? Creamos a la palabra de Dios, creamos a lo que dice Dios y vamos a ver la manifestación también. Vamos a ver que cosas que nos agobian, que nos dan espanto y temor, ya no nos van a dar espanto y temor porque Dios es el que pelea por nosotros y nos da la victoria. Creamos solamente a la palabra. 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. ¿Ves? Tuvieron que unirse, reunirse. Necesitamos unirnos los que somos verdaderos hijos de Dios. So dices, obedecieron. La Biblia es estrategia para nosotros que podamos vencer. Y los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir. Nadie dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Creámoslo, creamos esto, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Cuando le creamos a Dios, su poder se moverá a través de nosotros y el temor que uno a veces tiene y la impotencia caerá sobre los malvados. 3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapes, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos. Apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. So vemos aquí que estos principales del rey, los principales de las provincias, diferentes países, estaban y que eran oficiales del rey, apoyaban a los judíos. Ese es cuando la mano de Dios, ¿verdad?, está con nosotros, está con los hijos de Dios. Esto es lo que ocurre. Y hemos visto, en estos meses estaban atacando a los judíos y otro país metiéndose y Dios los aplacó, papá, ¿verdad? Mientras orábamos mi esposo y yo aquí, algo va a hacer Dios de nuevo y vamos a ver la mano de Dios de nuevo, porque Dios lo que dice es cierto, solo necesita hombres y mujeres que le creamos a Dios. Bien, seguimos el 4. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Después de ser el que estaba en la puerta, ahora es grande en la casa del rey. Vamos a ver hasta dónde llegará. ¡Oh, santo Dios! Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba como engrandeciéndose más y más. ¡Wow! Ese es cuando Dios quiere engrandecer a alguien que se para firme y teme a Dios y no se postra delante del hombre que va en contra de Dios. 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres.
Mataron entonces a Parsán Data, Dalfón, Aspata, unos nombres que eran de pata, dice este otro, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Estos hijos de Amán, con que su papá murió en la horca que hicieron para Mardoqueo, oyeron la orden del rey de que ellos se iban a defender y no bajaron guardia ni se arrepintieron como muchos que dijeron: yo no me voy a meter en ese ataque contra los judíos, no, vamos a perder, ¿verdad? Como dijo la esposa de él. Pero estos estaban con la ira de que este Amán murió ahorcado y todo esto. Y mira cómo quedaron 10 hijos de Amán, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Vieron cómo quedaron, los mataron. Querían todavía ir en contra de lo que ya está establecido. 11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Hablándole, preguntándole a la reina, a ver, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Cuál es tu nueva petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Wow. Esta mujer de Dios puede decir, puede pedir lo que quiera, y el rey está listo para moverse, a hacer, a conceder lo que quiera esta mujer. Dios está usando aquí a esta hija de Dios. Pobrecitos los que dicen que ellos no creen en el ministerio de la mujer, porque es una mujer que Dios está usando. Quedaron fuera todos los que hoy día dicen que no creen en el ministerio de la mujer. Aquí es una mujer que está siendo usada grandemente por Dios, y la que está dando las órdenes de todo lo que se tiene que hacer. Y aún la está usando en un pueblo pagano para que ella sea la líder, aún para que este rey obedezca todo lo que ella diga, porque ella se presentó delante de Dios en ayuno con todo el pueblo, que ella ordenó que ayunaran todos. Hija de Dios, cuando Dios te quiera usar, levántate y haz lo que Dios ponga en tu corazón, que va a ser bueno. No. Si es algo que no es bueno, no es Dios. Todo es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y con un espíritu, miren el espíritu de ella, sencillo, sumiso, con respeto, con humildad, con sometimiento. Está haciendo todo lo que dice Dios que Él espera de sus hijas. Bien, seguimos y dice que, y respondió Esther: si place al rey, miren cómo habla, ¿ves? No con altivez por lo que, yo esta posición. No, sigamos siempre siendo sencillos si queremos ver la mano de Dios con nosotros.
Y toda altivez que hay en nosotros tenemos que ponernos delante de Dios. Señor, perdóname, quítame esta forma tan grosera de ser, Señor. Y que yo le digo a Dios, Señor, hazme amable como tú. Quítame toda brusquedad, porque sí, yo tengo muchas cosas bruscas, como mi forma a veces de mover la mano o a veces de responder, porque soy de ese tipo de persona que capto rápido muchas cosas. Y cuando veo que alguien no capta algo, yo rápido voy y meto la mano para hacerlo. Y yo misma digo, Sonia, ay, deja que la persona se dé cuenta. Se va a dar cuenta, pero o como que muy, yo digo, pero así no, ven, así es que se hace. Yo digo, ay, Sonia, cálmate, quédate tranquilo, la persona va a ver lo que Dios te permitió a ti ver, pero eso, uno tiene que darse cuenta cómo uno es. Y yo le digo, Dios mío, ayúdame en estas áreas que yo necesito dejar que se desarrollen otros y así. Y gracias por lo que me has mostrado. O a veces veo ciertas cosas y yo ya capto, esto es así, así, así. Y la otra persona cuando no captaba de una vez, yo decía, pero ¿cómo no puedes ver? Es así, así, así. Y todavía explicándole a la persona no lo podía ver. Y una vez sentí cuando, ¿sabes? Tú sientes cuando es Dios que te dice algo. Dice, y yo decía, ¿cómo no puede ver? En dentro de mí decía así, ¿cómo no puede ver? Me hizo sentir, ¿quieres? Yo te di a ti la capacidad de poder ver esas cosas rápido. Pero ¿te gustaría que fuera al revés? Que la persona tiene esa capacidad de ver rápido lo que tú pudiste ver rápido y que tú estés allí todavía tratando de figurar cómo hacer algo y que la otra persona esté diciendo cómo no lo puede ver. Yo digo, oh no, Dios, perdóname por ser así. Ve, o sea que uno tiene que captarse cuando uno tiene ciertas cosas y decir, Señor, ayúdame, hazme más mansa, hazme más sencilla. Y cosas así que ha ocurrido, Dios me ha ayudado porque me he dado cuenta de eso y nos va moldeando, por eso no nos mete de una vez. Dice, déjame dejarla a ella porque ella tiene que ir por el proceso todavía de ese moldearse para presentarnos delante del Padre como una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga, ¿verdad? Sí, yo les digo a la gente, mi cambio no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso, pero gloria a Dios que sí se está dando en donde Dios está quitando por completo todo lo que es brusco, todo lo que no es de Dios, de nuestras vidas, para que podamos tener eso. Yo miro a algunas personas que son tan delicadas, como hacen todo, y digo, qué bonito, cómo es tan delicada y eso, muy femeninas, así. Una nuera mía, bueno, mis nueras, pero una más que todas, cómo habla y eso, y cómo trata, y digo, ella es súper femenina, ¿verdad? Y entonces, las tres son muy femeninas, muy bonitas, muy lindas ellas, pero sabe que a veces uno sobresalen en una cosa más que otra y así. Y yo digo, eh, Dios a cada uno nos ha dado, como mi esposa estaba predicando de las 4 caras que hay en la palabra de Dios, y dice uno de hombre, uno de tigre, de león, perdón, uno de león, uno de buey y uno de águila. Y el carácter de nosotros, como se parece mucho a uno de esos 4. Y ahí es donde nosotros, cuando él habla y enseña eso, digo, me identifico yo con cuál, no les voy a decir. Pero aún cuando uno tiene ciertas formas, uno se lo presenta a Dios, ¿verdad? Que nos haga más dócil. Dice aquí, si place al rey,
concédase también mañana a los judíos en Susa. Esta es la dócil, ¿ves? So, uno puede ser dócil en carácter como pide, pero lo que pide es de general y es de persona que tiene ojo como diciéndolo, vamos a acabarlos todos, ¿ves? So, en esto somos contrarias ella y yo, porque yo diría, bueno, ya murieron y ya. Y ya no para otra, pero ella es dócil como pide y todo, pero lo que pide es de gente que a Dios le gusta también que uno sea así. Eso dice, si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. Repítase esto y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ella va, pero con todo en contra de los enemigos. Estos eran otros 10 hijos que mataron, porque en el 7 dice, mataron entonces a tal, 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 y aquí todavía tenía más hijos. Oh, sí, él se había regocijado, se acuerda que tenía muchos hijos. Quién sabe qué tipo de hombre era que tenía muchos hijos, pero era una de las cosas que él se sentía gran hombre, por tener hijos por todas partes. Wow, tremendo. Y ella con mucha tranquilidad y amabilidad dice esto, a los 10 hijos de Amán. So, ella era más firme que yo en cuanto a estas peticiones y vemos que nosotros tenemos que ser firmes en esa parte. No sé cómo eres tú, cómo te ves, como león o como tigre, como oveja o como qué te ves tú, pero yo me veo que tengo que ser más firme en cosas así porque a veces hay personas que se aprovechan de mí. Así que tengo que ser más firme en esto y más dócil en mis manías. Y uno tiene que ver eso y para ir afirmando y en toning, ¿verdad? Poniendo en tono, tuning everything. So, tenemos que poner en tono todo de nosotros para estar en la medida que Dios quiere que estemos en todas las áreas de nuestra vida. 14. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y ahora se va a establecer algo por esto que Dios permite que se haga, que esta mujer que Dios usó, hasta el día de hoy, se celebra en Israel esta fiesta de Purim, que es en conmemoración de cómo Dios salvó al pueblo de ser aniquilado por sus enemigos. ¿Ves? Hasta el día de hoy, todos los años se celebra eso, que es la fiesta de Purim, es esto que hizo Esther aquí. Y sigue, dice el verso 16, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. ¡Wow!
pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones a cada uno y enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cartas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Él escribió cartas, 21, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Son 2 días que se celebran como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos, y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año.
y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Fue escrita la carta por Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, dice aquí, el judío. ¿Qué hicieron? Suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Bien, sigue diciendo dos más. Para confirmar estos días de Purim, perdone, 31. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Aquí vemos que ayunaron y clamaron. ¿Ves? Que a veces uno dice que nada más se habló de ayuno, pero no de oración. Pero aquí está donde se dice que sí clamaron. ¿Ves? Aquí dice, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Ayuno y clamor. Con todo el corazón, con todas las fuerzas, clamaron y ayunaron. 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Okay? Y es muy tremendo que vemos aquí el libro de Esther que estamos leyendo, donde está registrado lo que ella escribió acerca de la fiesta del Purim. Y muchas personas dicen, bueno, el libro de Esther no fue escrito por una mujer, sino tiene que ser un hombre, tiene que ser mardoqueo, tiene que ser, pero aquí dice bien claro que el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Ves? Hay muchas cartas que escribió Pablo que no fue con su puño y letra, pero fue cartas que él escribió y que otras personas escribió por él. Pero fue la carta que ella mandó que quedó registrado allí. Entonces, tenemos que dejar de dividir tanto el pueblo del Señor y tomar y ser uno, y que Dios, ¿verdad?, se glorifique en la obra que se está haciendo. Vamos al 10, que es bien corto. Dice la palabra del Señor, rapidito porque ya es tarde. 10:1.
El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Bien, sabemos que Dios engrandece a los que le engrandecen a Él. Bien, vamos rapidito a estas salutaciones, está corto, y vamos a ver lo que dice Pablo aquí a nosotros, la iglesia. 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amén. Estad como firmes en el Señor, amados. Él en esta epístola le dice amados y amados y amados porque los ama de verdad. Y les dice que estén como firmes. Firmes como en el Señor. El 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otras palabras, que se dejen dirigir por el fruto del Espíritu, porque no tenían un mismo sentir estas dos mujeres, que no eran cualquier mujer en el reino de Dios. Vamos a ver aquí mismo, él va a decir qué tipo de mujeres eran estas. ¿Y quién lo está diciendo? Pablo. Y dice, ruego a Evodia, es una mujer, y a Sinti, que es otra mujer, que sean de un mismo sentir en el Señor, que tengan el mismo espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo con que fueron selladas, que manifiesten el fruto de Jesús, el fruto del Espíritu. 3. Y esto va para alguna hermana o hermano que estén pasando por problema, pleito, división o desacuerdo. Dice Dios, pongámonos en acuerdo, ¿verdad? Sigue diciendo el 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, ¿ok? Ayúdalas a esta, a Evodia y a Sintique. ¿Qué dice Pablo de ellas? Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Wow. Perdón, siento que me pica algo aquí en la nariz. Bien, que combatieron junto conmigo en el Evangelio. Este es el mismo Pablo que muchos dicen que allá dice que las mujeres no permite que enseñen y que guarden silencio y esto, pero aquí él dice, ayúdalas porque ellas combatieron juntamente conmigo, pero ¿cómo? En el Evangelio. Y vamos a ver cómo todavía. Es por eso no se puede agarrar una escritura y sacar doctrina de una escritura para apoyar ideas
que verdaderamente hay que ver que hay muchas más que muestran lo contrario a dogmas que hombres quieren meter y que Dios dice, tengamos cuidado con añadir a la palabra de Dios y con quitar de la palabra de Dios. Eso dice, combatieron juntamente conmigo. Ahora fíjate, sigue diciendo, no hay coma aquí, hasta en el Evangelio. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y dice, con Clemente, es un hombre también, y los demás que colaboradores míos. O sea que eran otros colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien, es para que veamos que el trabajo en el reino del Señor requiere la mano de hombres de Dios y requiere la mano de mujeres de Dios trabajando unánimes para el reino de Dios. Y Dios va a usar al que Él quiera usar. Cada uno tiene su posición y que nadie pretenda tomar la posición de otro. Yo como mujer no pretendo tomar lugar de nadie, de hombre ni de nadie. Yo solo quiero hacer lo que Dios me ponga a hacer. Y es todo, porque así voy a agradar a Dios, ¿verdad? Pero tampoco que alguien quiera decir, yo no puedo hacer lo que Dios me mandó a hacer. Porque entonces esa persona se está metiendo eso con Dios, no conmigo. Y yo dejo a Dios las cosas. Seguimos, dice el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Eh? ¿Cómo dice Dios que quiere que estemos regocijados, contentos, llenos de gozo? Dice, re llenos de gozo. Y dice, por si acaso no lo has entendido, quiero que te goces y que de nuevo te goces. Y 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos gentiles, amables con todas las personas. Aquí no dice solo con los hermanos, dice con todas las personas. Y muchas veces las personas no te van a entender, no me van a entender, pero que de nosotros siempre salga la amabilidad, el ser gentil, la gentileza. Y como digo, a veces nuestro movimiento no será el más dócil a veces, pero que no sea porque sea molestia, sino que de nosotros, en nosotros, procuremos ser gentiles delante de los hombres y en lo íntimo también con nuestros familiares, con las mujeres con su esposo, con sus hijos, los hombres con su esposa, con sus hijos. Que la amabilidad nuestra no sea solo para la calle, sino también sea para la casa, ¿verdad? Y dice, 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Okay? Entonces, esto es algo que está bien lleno aquí. Por nada estéis afanosos. Eso significa nada me debe tener llena de afán y de afán y de afán. Por
nada tengo que estar afanoso y tener esa preocupación. Y dice, por nada. En vez de estar afanoso, preocupado, desvelado, angustiado, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él dice, en vez de estar afanado, dice, ora. Que Dios conozca lo que te está molestando, lo que te está llevando a sentirte afanado, movido, inquieto, desesperado. Dice, nada estés así, sino háblale a Dios, háblale a tu Padre Celestial, dile lo que te está angustiando. Y nos dio ejemplo con Mardoqueo, con esta Esther, que ella fue delante del rey y le dijo lo que le estaba angustiando. Y aquí él dice, por nada estéis afanosos, preocupados. Dios es el Dios poderoso. Dice, dile a él, sea conocida delante de Dios. Presentemos delante de Dios, dice, las peticiones. Y que él dice, dime cuál es tu petición y cuál es tu demanda. Tremendo el Señor. Dice, ponlo delante de Dios, no del rey Asuero aquí, sino del Dios a nosotros nos dice, en toda oración, oremos. Si es posible que tengas que hacer un ayuno, hagamos el ayuno. Y dice, y ruego, dice que ellos clamaron a Dios y ayunaron con acción de gracia. Y cuando lo presentemos a Él, demos gracia de antemano, porque ya Él contestará lo que le hemos pedido. O ya contestó, porque si se da gracia es porque ya contestó. Y a veces cuando hablamos a Dios, su respuesta es sí, espera y no. Y tenemos que satisfacernos con la que sea la respuesta de Dios. Pero Él contesta. Y una señora preguntó, ¿crees que debo orar y presentar delante de Dios las peticiones pequeñitas? Y le contestó el predicador y le dijo, ¿cuáles son tus peticiones grandes? Porque para Dios todas son pequeñas. Y me gustó mucho eso, digo, eso está muy cierto. Todas las peticiones, todo lo que te inquiete, dice Dios, lo que te afane, lo que te intranquiliza, dice, no te intranquilice eso, sino preséntaselo a Dios. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso fue lo que pasó a Esther y a Mardoqueo y a todo el pueblo cuando ella presentó al rey la petición, ¿verdad? 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, perdón, me perdonan. Este versículo es wow. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién es verdadero? El Padre. Todo lo honesto. ¿Quién es honesto? Dios. Todo lo justo. ¿Quién es justo? Dios. Todo lo puro. ¿Quién es puro? Dios. Todo lo amable. ¿Quién es amable? Dios. Todo lo que es de buen nombre. ¿Quién es de buen nombre? Dios. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensamos. Pensemos en Dios. Y dice, bienaventurado el que pone la mente en Dios, porque Dios guardará en perfecta paz el que su pensamiento en él persevera.
Y aquí nos está diciendo todas las cosas que sean de Dios, ¿verdad? Que sea verdad, que sea honesto, que sea justo, que sea puro, que sea amable, que sea de buen nombre. En esas cosas que tenemos que estar meditando y llenando nuestra cabeza. Pero todo lo otro, echémoslo, dice, a un lado, que eso no nos llene la cabeza, que no nos llene porque nos pone como afanado, preocupado. Y la renta, no, Dios suplirá, suplió el mes pasado, suplirá. Dios, dame la habilidad de cómo has de hacerlo este mes. Algo harás, Dios, me moverás a hacer algo hasta que Dios nos dé algo fijo, ¿verdad? Pero confiemos, dice, en Dios. Y sigue el 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, aquí Pablo está diciendo que él, cuando estuvo entre ellos vieron en él y aprendieron, porque él fue quien los ganó para el Señor, ¿ves? Y dice, la forma que tú me viste, significa que él fue un ejemplo de Jesús. Lo que tú recibiste de mí, nunca te di algo contrario. Lo que tú oíste, mi forma de hablar, nunca fueron palabras deshonestas, ni obscenas, ni de chisme, oh santo. Y dice, lo que tú vistes en mí, viste que yo traté y viví para manifestar es la vida de Jesús en el Espíritu. Dice, eso haz. Aprendamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude y así. Y las personas tienen que vivir con uno para verdaderamente llegar a conocernos como somos. No es lo que presentamos en la iglesia, sino cuando uno vive con la persona o tiene ese roce constante de tiempo, pasa tiempo con esa persona, uno llega a conocer más a las personas. Y Pablo dice, tú me conociste. Te di ejemplo de la imitación que yo estoy haciendo de Jesús. 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Ellos comenzaron a tener ese cuidado que tenían de Pablo. Y él dice, ustedes estaban solícitos por ayudarme financieramente, está hablando aquí, y yo me alegro de que hayan revivido el ayudarme de esta manera. Y ustedes estaban solícitos en hacerlo, pero les faltó la oportunidad. ¿Por qué les faltó la oportunidad? Porque ellos oyeron que habían agarrado a Pablo preso en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando lo agarraron ahí en Hechos? Y que le querían matar y eso. Y él dijo, a César apelo. Y entonces lo llevaron preso, pero ellos perdieron contacto ahí de dónde estaba preso. Pero estaba preso en Roma y ya cuando supieron dónde estaba, aquí él dice, le está escribiendo para agradecerle que le mandaron tremenda ofrenda bien grande. Vamos a ver si nosotros vamos a poder decir lo que dice el 4:13, que siempre andamos repitiendo sin ver que él está hablando es de esto. Ellos revivieron el mandarle no sé si mensual o cada domingo, o lo reunían todo cada tanto y se lo mandaban, pero esta vez le mandaron bastante porque ellos no sabían dónde estaba para mandarle todo lo que habían acumulado para él y para la iglesia en Jerusalén, para los pobres. Oh, qué linda gente esta de Filipos, ¿no? Y dice, no lo digo porque tenga escasez, ¿ok?
y aquí entra todo lo que sigue. Yo no le estoy diciendo a ustedes esto del dinero, ni que daban ofrenda, ni nada, y que ustedes no me lo habían dado y que ahora lo han dado porque yo tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener el gozo del Señor, cualquiera sea la situación que tengamos que atravesar. Pero dice el 12, ya estamos terminando. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Yo sé vivir con poquito y sé vivir con abundancia. O sea que la riqueza no me aparta del Señor y la pobreza tampoco me aparta del Señor. Y para eliminar un verso que hay en el Antiguo Testamento que muchos les gusta repetir, que dice, ay Señor, manténme del pan necesario para que que si teniendo mucho yo no me aparte de ti, si tengo poco no te maldiga. Yo digo, ese verso, ¿cómo lo repiten? Está mal. Pero Pablo aquí ya mete una para que cambiemos esa a esta. Y esta dice, sé vivir humildemente. Eso es cuando falta. Yo sé vivir, ajustarme a esa situación. Y dice, trabajo con mi mano, haciendo cuando hace falta. Y sé tener abundancia. La abundancia no me aparta de Dios. Hermanos, hermanas, los que tienen esa enseñanza están fuera de orden. La abundancia, dice Pablo, no me aparta de Dios y la pobreza tampoco me aparta de Dios. Yo sé ajustarme porque son procesos por los cuales voy a pasar, si Dios así lo permite, porque algo tiene que trabajar en mi vida y yo tengo que perfeccionar esa área en pobreza o en riqueza. Y es lo que vamos a ver cuando veamos a Job, ¿verdad? Y sigue diciendo, en todo y por todo estoy enseñado. Wow. Así para estar saciado como para tener hambre. Oh, santo. Pasó por hambre. Quizá en Corintios, ¿verdad? En Corinto, porque allá ellos estaban bien envenenados por gente malvada y eran de los que decían como hoy día, yo no voy a ofrendar y no voy a diezmar para que el pastor le vaya así. Dice, yo sé pasar hambre, dice Pablo. Wow. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oh, hermanos, aprendamos que Dios a veces permitirá, pero para ver también que nosotros manifestemos eso que hay dentro de nosotros. ¿Ves? Yo les dije de que yo manifiesto y que yo veo, yo digo, Señor, yo tengo que pulir esa área para ser un poquito más, ¿verdad? Y uno mismo tiene que ver su área, uno mismo. No puedo yo estar mirando tu área, no, güey. Yo tengo que mirar mi área, porque Dios dice, examinaos a vosotros mismos, y entonces yo mirar y arreglar y corregir. Y al corregir mi área, yo podré decir como Pablo, mira cómo me he conducido en medio de ustedes. ¿Ok? No porque una persona hizo una cosa o dos cosas, tú vas a llegar a una conclusión de la persona, o porque se puso cierta ropa o se puso cierto peinado o lo que sea, llegas a una conclusión de la persona. Vive con la persona, conoce el corazón de la persona, escucha a la persona, ¿verdad? Una vez entrando a una iglesia, a veces me gusta aplastarme todo el cabello hasta atrás. Y entrando ese hermano que era
miró desde la puerta que yo estaba en el altar y como que me quité todo el cabello, el hermano pensó. Y yo sé porque la esposa me dijo después, y el hermano le dijo a la esposa, ya la regó la pastora. Esto sí está bien mal, mira cómo se quitó el cabello. Para él yo me había cortado el cabello y eso era algo irreverente que yo me corté el cabello de esta manera tan corta. Ya pues la cosa fue que, no sé, él entró de todas maneras, pero una cara, dice, tenía. Y yo cantando y alabando y eso. Y ya en una parece que me volteé un poco y se me vio el moño. Y ya él se sintió avergonzado y ya la esposa le hizo que yo tenía moño y avergonzado. Pero después ella me dijo lo que pasó. Y qué triste, yo no voy a decir lo que le ha pasado a él hoy día, pero a veces uno señala a personas por cositas como esas. Y pobrecito, terminan haciendo cosas grandotototas así. Y yo digo, oh Dios mío, ayúdame a mí a no estar señalando a nadie, sino a orar por ellos si veo algo en su vida que a mí me parece, porque eso fue un parecer de él, de que yo me había quitado todo el cabello. ¿Cómo me lo voy a quitar si quiero que me crezca? Que yo había hecho eso y como dice la esposa que se estaba enojado, pero que cuando yo volteé y vio que no me lo quité, que entonces cambió. Y pobrecito, porque me da dolor, porque uno tiene que sentirse con dolor cuando oye que le pasa algo a un hijo de Dios. Me da dolor lo que le pasó, pero no estemos señalando, mirémonos a nosotros mismos, cómo estamos nosotros y arreglémonos con Dios y oremos por el otro que nosotros pensamos que está mal o algo. Y a veces uno piensa mal de la persona porque uno es que está mal. Es lo que creo, es lo que dice la palabra, ¿ok? La palabra dice que para el puro todo es puro. Y para el que no está puro, nada está puro. Bien, seguimos. Y dice el 13, el verso que repite todo el mundo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué? ¿Por qué él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él dijo en el verso 12, ¿por qué? Él dijo en el verso 11, ¿por qué? Tanto en pobreza como en riqueza, en escasez, como en abundancia, en necesidad y en abundancia. O sea, él supo que él en Cristo podía resistir todo lo que Dios mande. Dios no va a permitir en nuestro camino nada que no podamos resistir. Y ese es algo que nos tiene que quedar. Todo lo que estemos atravesando, Dios lo permite porque podemos resistir en Él. Oh, santo, sí, Señor. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Wow. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí, wow, este es conmovedor, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¡Wow! Imagínate, fue a Macedonia, no le ayudaron. Fue a Corinto. Oh, los de Corintios ni siquiera tampoco. Ninguna iglesia en ese viaje misionero
participó mandando dinero para ayudar a ese misionero que abrió tantas obras para el Señor, que salvó tantas almas. ¿Qué es eso? ¿Será un mensaje para mí? ¿Ves? Tengo que decir para mí, yo no puedo decir solo para ustedes o para nosotros, que hay gente haciendo la obra de Dios y que nos hacemos la vista gorda y que pasan necesidad en el campo ese. Dios nos ayude a ser más compasivos con los hombres y mujeres de Dios que trabajan haciendo la obra de Dios. Que uno mira a veces, tiene que ser que le dan dinero o que le va bien. Mira, si yo no le estoy dando, ¿por qué yo tengo que pensar que otros le está dando? Está quizás peor el asunto. Mirámonos por nosotros mismos. Si yo no le doy, ¿por qué? ¿Qué derecho tengo yo de pensar que otros le están dando y que no son igual que yo? De duros para la obra de Dios, ¿verdad? Oh Dios, a mí me está hablando. Yo tengo que dar más, tengo que enviar más. Gloria a Dios. Bien, so dice, ninguna, sino vosotros solos. Ay, pues aún a Tesalónica me enviaste. Cuando fue a Tesalónica, el que lo apoyó fueron Filipos. Una y otra vez para mis necesidades. Oh, santo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Wow, eran dadivosos los de Filipos. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es parte de lo que es la ofrenda que damos. Cuando ofrendamos, eso emite, dice, una fragancia. Cuando ofrendamos, es un sacrificio que estamos poniendo delante de Dios, que puede ser acepto o puede ser rechazado. Y es algo agradable a Dios. Dios le agrada cuando nosotros contribuimos para su obra aquí en la tierra. Wow, gracias Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, las riquezas de Él en gloria en Cristo Jesús. Y las riquezas de Él son en abundancia. 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y es mi salutación para ustedes también, que han sido muy amables ustedes, mira cómo mis amados, eso es lo que produce cuando
esta gente lo apoyaban para hacer la obra y él amaba a esta gente que los apoyaba y que ellos van a tener gran recompensa delante de Dios. Porque dice, el que diere aunque sea un vasito de agua a uno de estos, recibirá la recompensa de apóstol esta gente. Oh Dios, ayúdanos a ser más dadivosos con tanto los que hacen la obra de Dios y los que tienen necesidad, pero con nuestra familia también. Que Dios les bendiga y bendición, Andrea, Dios te bendiga y te fortalezca. Dice, Dios es bueno, amén, amén, amén. Verónica dice, aleluya. Y la hermana Blanca Rivas, Dios te bendiga. Esmeralda, Dios te bendiga a ti también. Que Dios los guarde adelante en Cristo y gracias por estar allí.